Soy Jorge Cuellar y estamos en Trascendente. Trascendente es un programa en donde conversamos con personas que han trascendido en la educación, en las artes y en la ciencia. Y en esta ocasión nos acompaña el maestro Noé Carmona Moreno. Es para mí un gran gusto, Noé, que nos acompañes. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias. Sobre todo porque en este programa hemos tenido maestros, pero yo creo que es la primera vez que tenemos a un profesor que se formó en el normalismo mexicano, en el magisterio, pero que además también con la fortuna de contar en su seno familiar con esa misma formación, porque tu padre fue maestro rural. Bueno, tú nos platicarás. Vamos a empezar platicando por eso, por el origen, porque es algo que para mí es interesante y quiero que lo compartamos con todos los que nos ven y nos escuchan. Okay. Por favor, no. Bueno, pues antes que nada, Jorge, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, la historia que su servidora ha trascendido tiene que ver mucho en el origen. Mis padres, los dos maestros rurales, que se trasladaban de un ejido a otro conforme a las necesidades del magisterio de aquel tiempo. Las circunstancias hicieron que fuéramos 12 de familia, quedamos 11, pero muy interesante dentro del trayecto, porque en cada lugar que iban mis padres nacía un nuevo hijo, ¿verdad? Y a mí me toca... Esa circunstancia tiene que ver con que no había televisión. No había televisión, sí, y yo creo que no daban clases en ese periodo, ¿verdad? de receso. Y en lo particular, yo me tocó nacer en un ejido del municipio de Linares, pero lo interesante es que nacía dentro del salón de clases. Fui el octavo de 8. Sí. De 11. De 11. De 12 prácticamente, bueno, más que tradición. Insisto que lo curioso es que se vino una tormenta durante varios días, 15 días, según comentaba mi padre, mucha lluvia, y me tocó nacer un día muy lluvioso y frío. Por eso me pusieron Noé, no sé qué pensaron, a quién iba a salvar o algo por el estilo, el diluvio. Pero la apreciación que hace mi padre dice, bueno, son 8, que se enfermen 7, aunque se muera uno, pues que se muera uno. Entonces prepararon el salón de clase. Y nací dentro del salón de clase, acomodaron los bancos y toda la situación para que mis hermanos y los demás estuvieran en la casa del maestro, que era lo que se habituaba en aquel tiempo. Curiosamente fui el único maestro de la familia. Sí, mira, con el tiempo, pues para mí... Tenía que ser así después de haber nacido en un salón de clase. Ya sería el colmo, ¿no? ¿Y qué ejido, en qué ejido fue ese? En Los Ángeles, municipio de Linares, hacia la orilla de la sierra. ¿Y tus hermanos nacieron en otros ejidos? En otros lugares, nada más otro hermano sí nació ahí, en ese ejido. Pero era mayor que yo, por lo tanto no tenía no tuve ese dilema de si en un espacio o en otro, no tuve ese problema, ¿verdad? Tú eres el único profesor. De carrera, el único profesor, efectivamente. Sí, que estudié la normal, con una fuerte influencia de mi padre, sobre todo mi madre también, porque mi madre era de las personas, bueno, es que nosotros ya fuimos profesores, a ustedes les toca ser universitarios o tener algún otro desempeño, y en realidad a mí me fue fui muy terco en la posición, y me decían, o te metes a estudiar a la universidad o te vas para el rancho a criar las vacas, que ya le dije, no, pues voy a estudiar la normal, estás loco. A fin de cuentas cumplí mi propósito, y para mí fue ha sido una carrera de vida. ¿Y estudiaste en la Miguel F. Martínez? No, curiosamente no, porque yo estaba estudiando, termino la preparatoria, más bien me faltaba un semestre para terminar la preparatoria, y simultáneamente estudio la normal. Tuve que hacer una particular, empezar nocturna, porque además en ese periodo también me puse a estudiar música, porque mis hermanos, todos mis hermanos tienen un oído musical desde muy pequeños y yo no. Yo fui muy torpe para la música, entonces me puse a estudiar porque yo quería formar parte del grupo. Oye, entonces fíjate, llegaste a ser director de la Miguel F. Martínez y no fuiste egresado de ahí. Y no fui egresado de ahí. Eso es un poco está raro. Fuera de históricamente no hay nadie. Ha habido maestros de otras normales, pero que tienen la misma. También son normales. 12 acá. Así es.
nada más. Ok, qué interesante, porque al rato nos vas a platicar de la normal, Así es. de tu paso como director. Pero luego después ahí, ¿qué siguió? Estudiaste la normal y luego terminaste. Terminé la preparatoria, estudio la normal y inmediatamente egresando tuve la oportunidad de empezar a trabajar. Me iba a ir a Tabasco o a Michoacán. De hecho, voy a recoger mi nombramiento y a la hora me dice, no, hay lugares aquí, se va a quedar usted aquí en Escobedo. Y para mí fue una sorpresa porque mi ilusión era ir fuera a trabajar, a tener la experiencia, pues sí, ya con todos los documentos. Pues mis padres habían trasladado a todos los ejidos y habían vivido. Para el caso es que... ¿Y en Escobedo dónde te tocó? ¿En una colonia? En una colonia, en la Infonavit Monterreal, y luego en las Encinas. Me tocó fundar. Lo que para muchos era así como un gran logro, que buscan que sea aquí en la zona metropolitana o en un municipio cercano o accesible. ¿Y a ti qué te tocó? Se convirtió en un problema. ¿Se convirtió? Para mí fue un problema. Bueno, ¿y de Tabasco y Michoacán tenías alguna preferencia? Tabasco, en aquel tiempo Tabasco. Y de hecho el nombramiento iba dirigido a Tabasco. Pero fíjate que Michoacán es muy bonito. Muy bonito, sí. Yo no conozco Tabasco. Muy bonito Michoacán, a mi juicio muy bonito Michoacán. Muy bonito. Sí, pero era una ilusión porque decía, pues hay que ir a hacer mundo, ¿no? Además joven y todo eso. Pero de alguna manera me benefició porque yo ya trabajaba en la música. Entonces no fui muy buen músico, es más, no lo soy, no tengo oído musical. Fue muy apretada la entrada al grupo que formamos, pero eso sí, sabía cómo mover las condiciones y fui el representante del grupo a los 17 años de edad. O sea, al bien maestro. Al bien maestro. Haz de cuenta, y tuve la oportunidad, fíjate, con esa experiencia que casi nadie lo conoce. Tuve una oficina a los 17 años de representaciones musicales. Y tenía varios grupos que se hicieron muy famosos con el tiempo. Yo tengo los primeros contratos por ahí, de Bronco, por ejemplo, que todavía no cantaba López Pasa, y otros grupos más por ahí. Nosotros traíamos un estilo muy curioso, diferente a lo que existía. Pero fue una etapa de la vida y me fue muy bien. Pero no lo dejé y me concentré totalmente en el magisterio. Entonces estaba la música. Sigo estudiando en la Normal Superior, en la UPN, entonces repartía los tiempos y empecé a trabajar muy joven en la Normal Superior también, a los 24 años, algo así, en cursos intensivos en la Normal Superior. Y fue como ya me dediqué por completo. Bueno, entonces en Escobedo empiezas a dar clases en una primaria. En una primaria. Okay. ¿Y de ahí qué siguió? Mira, me toca fundar 2 escuelas como parte del personal. Y en la segunda escuela que me cambio a los 3 años más o menos, el director me nombra subdirector y me hago cargo prácticamente de la escuela. Pero las áreas del destino, yo todavía seguía con la idea de que tenía que tener una experiencia diferente dentro del magisterio y me cambio a una escuela rural. Me voy fuera de la ciudad, me corren de la casa, mi madre me corre de la casa porque dice, estás loco, estás estudiando aquí, te vas a ir a un rancho a trabajar, estás haciendo esto, tienes aquello. Dije, yo tengo que ir a cumplir una misión, tengo que ir a hacer algo que valga la pena. No estoy a gusto, no me satisface, me voy al Ejido. Y curiosamente tuvimos muy buena aceptación porque era una escuelita que estaba destrozada. Tenía muy poquitos alumnos, estaba olvidada de la mano de Dios. ¿Era multigrado? Era multigrado. ¿En qué localidad? En la Ciudadela, en el municipio de Juárez, pero antes que no había carretera rumbo a San Mateo, que estaba muy retirado, porque incluso para los camiones de Juárez en aquel tiempo tenés que ir a la central para tomar el camión, los Cadereyta. Sí, en Monterrey Cadereyta. Así es. Entonces llego allí y tenemos la oportunidad, había 20 y tantos alumnos, al mes ya tenía 93 alumnos, o sea, muy rápido, y yo solo. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Convocaste a los padres de familia? Pues es que antes de pedirles que hicieran ellos algo, yo me puse a limpiar la escuela, pintarla, arreglarla con mi dinero. Empecé a remodelar, a conseguir mobiliario y todo ese tipo de cosas. Hice bailes, hice funciones de cine, llevaba un cañón de aquel tiempo y pasábamos películas muy mexicanas, ¿no? Y la gente se reunía en la noche, juntábamos recursos y empezamos a... Kermés
Kermés. Kermés. ¿Te acuerdas de eso? Así es. Y ¿Existen todavía las kermés? no, ya no. Ya son muy domésticas, son muy en la escuela al interior. Sí. Pero en aquel tiempo sí era sí. común que pudieras, si tenías la iniciativa lo hacías, ¿no? Y tuve muy buena aceptación de la gente que nos dio la oportunidad, que en noviembre hacemos un evento, les decía, una olimpiada interranchonal entre los ranchos. Juntamos como 80 gente para hacer diferentes actividades deportivas. Tuvo mucho empuje, y entonces el inspector me dice, oye, pues necesitas de perdido un maestro más. Digo, sí, pues son 90 niños, ¿qué hago con 90? Entonces trabajaba yo desde las 8 de la mañana a las 3, 4 de la tarde. Y nos mandaron 2 maestros, tuvimos la oportunidad que nos hacen un reconocimiento ese mismo año, en mayo, porque participamos en los concursos de aprovechamiento a nivel primero regional y sacamos los primeros lugares en aprovechamiento de los niños, de los 5 de 6. Y primer lugar en danza y primer lugar en el himno nacional. ¿Qué hacíamos? No sé, porque cantar no era mi fuerte, pero logramos esa oportunidad, y de ahí, con ese antecedente, hacer un programa de televisión para el maestro, y toman como referencia a la escuela. Me mandan llamar de la secretaría, me dicen que ya voy a ser director. Me dice, oiga, pues por su trabajo le van a dar la clave de director. Y en el sistema federal, pues así era, cuando estabas en un ejido y había alguna cuestión de trabajo, cosas por el estilo, te daban una dirección, ¿no? Y me dan una dirección a fundar una escuela. ¿Cuántos años tenías de haber empezado tu carrera como docente? 5 años. Pues llegaste muy rápido a una dirección. Sí, ¿no? Pues era el director de esa escuela, pero yo pues era el director y el profe era yo solo, ¿no? Sí, pero como quiera es un reconocimiento. Así, ¿no? Es. Y me dan la dirección de otra nueva escuela en una comunidad bastante marginada, muy difícil. Y el supervisor me llama y me dice, ¿usted quiere ser director? Le dije, no, pues a mí me dieron el nombramiento, yo simplemente tengo que cumplir mi función, pero me quedo donde estoy. Dijo, no, y hay una escuela que usted va a fundar. Me recuerdo que era el mes de septiembre, entrábamos en el 2 de septiembre, era un 1 de septiembre, y llegamos, al día siguiente entraba, y nos fuimos en su camioneta, se baja de la camioneta y me dice, bueno, maestro, empiece. Y le digo, ¿empiezo qué? Pues a juntar a los niños. ¿Y en dónde? Y voltea para todos lados y dice, aquí. ¿Cómo? ¿Aquí? Sí, aquí abajo de este árbol. Aquí va a ser la sede de su escuela y usted a ver cómo le hace para juntar a los alumnos. Caray, es de peligro. Y agarró su camioneta y se fue y me dejó. Ahí. Sí, pues no había ni camiones, no había nada. ¿Y dónde era eso? En tierra propia, y fue en Nerva, en Acosari, pero en la tierra propia, en la mera esquina. Ahorita hay una ruta de camiones, había un árbol, un granjero, no se me olvida. Entonces volteé para todos y dije, Dios santo, ¿y ahora qué hago? Pues pertenecía a Juárez. Pertenecía a Juárez, así es, okay. Pertenecía a Juárez. Fundamos esa escuela, empiezo a ir casa por casa a buscar niños, y me dice, sí. Pues, ¿y dónde está la escuela? Pues sí, me decían, ¿dónde está la escuela? Y yo le dije, ahí lo junté, y de hecho para el día siguiente tenemos una lista de 120 niños. Ahora, buscar casas, que no había casas, eran de cartón, de madera, y bueno, en aquel tiempo, en septiembre, había mucha lluvia y mucho lodo, porque eran labores, era una cosa muy difícil, ¿no?, de transitar. Pues medio... ¿Mandaron maestros o no? No. O sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre estuve solo con 120 niños en 4 lugares diferentes, es decir, en casitas provisionales que los metíamos ahí. Y conseguí un modelo para que me regalaran bancos, en los tardes, fines de semana los reparaba y los llevaba a un lugar, y así me la pasé bastante tiempo. Y en enero ya me envían 6 maestros, entonces ya sí cumplo la función como director. Conseguimos el terreno, empezamos a construir, pero con mi dinero, porque en aquel tiempo la federación no daba dinero a las escuelas, ya era federal. Pues las quincenas completas, como si estuviera haciendo mi casa. Construimos las primeras 3 aulas. Y así continuamos despacio, duré un poco más de 20 años en esa escuela. ¿Y cómo se llama la escuela? 1 de mayo, en la colonia. Deberías de cambiarle por el Noé Carmona. A lo mejor, pero no creo que merezca tan alto honor, pero sí, fue muy curioso ahí la situación, y pues logramos mantener una escuela, y era una comunidad muy difícil, aparte marginada, sin atención de mucha naturaleza, pero bueno, de una forma tuvimos la oportunidad de acercarnos con los alcaldes y las autoridades, y de alguna manera nos familiarizamos mucho, y fue una de las primeras colonias en Juárez que se desarrolló. Y es que la labor del maestro y la educación son
actividades muy nobles. Así es. Que si la persona toca puertas, es cuestión de actitud, ¿no? Es correcto. Sí, pues. De liderazgo, ¿no? Porque puede haber muchos métodos y puede haber muchos sistemas y puede haber, pero yo creo que lo que está demostrado es que cuando la mejor forma es cuando el director o la autoridad tiene un compromiso. Así es. Y como tal asume un liderazgo, ¿no? Así es. Eso es lo que yo he visto, ¿no? Sí, yo pienso que es que muchas veces confundimos que el ser el director eres el dueño de la institución. No, tienes que asumir un liderazgo y tienes que trabajar con el ejemplo. Si le citas a los maestros temprano, que no falten, que no lleguen tarde, primero que tiene que poner ejemplo es uno, para empezar. Y tienes que demostrar en clase también que eres maestro y no administrador, porque desgraciadamente más porcentaje de directivos se convierten en administradores y eso no es correcto. Hay que poner el ejemplo. Perdón. Y uno de los detalles que muy comúnmente me ocurrían es que llegaban los inspectores cuando creían que iban a ir a dominar alguna cuestión y llegaban a la escuela y les decía, bueno, qué bueno que vino señor supervisor, porque fíjese que los alumnos de quinto año están batallando para aprender la división, el procedimiento, el algoritmo de la división, y me gustaría que nos diera una asesoría. No, maestro, no, nada más vine a saludarlo, a ver cómo están, y se iban, ya no regresaban en meses. Y esa fue la estrategia que usé permanentemente, porque llegan con una actitud a llamar la atención a los maestros y se regresaban. Era una manera de correrlos. Así de simple. Entonces ya se quedáramos ahí a tomar café. O sea, ya no hacían, pero eso fue en las primarias. Y así me pasó con todos los supervisores. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste de director? 25 años en total. ¿Pero estabas frente a grupo también? Gran parte del tiempo fue frente a grupo también, o sea, me gustaba mucho dar clases con... ¿Y luego de ahí sigue que inspector? Sigue inspector, pero nunca aspiré a la supervisión. Y tuve oportunidad porque pues, a nivel nacional estaba en el escalafón en los primeros 200 personas que tienes, casi nadie abría escalafón federal. Yo fui los primeros que abrí escalafón federal y me mandaron llamar y no. Opté por seguir otra línea de trabajo y ya para entonces, desde el principio empecé a trabajar en la norma superior. Y lo curioso del caso que así como que cuando te invitan pero no quieren que hagas cosas, me mandan para la especialidad de matemáticas. Y en aquel tiempo la mayoría de las personas que venían eran de todo el país, incluso de Centro y Suramérica, a estudiar en verano aquí a Monterrey. O sea, gente de muchas partes, pues. Y en matemáticas la mayoría de los estudiantes ya eran maestros consagrados, maestros que ya tenían otra especialidad. Entonces yo llego con 24 años, 25 años de edad y grupos de 70 alumnos, 70 y casi 80. Entonces llego a la primera clase, en la escuela Simón de la Garza Melo, y me ven y se empiezan a reír de mí, porque muy joven, y ellos, la mayoría eran de 40 años para arriba, con 2 especialidades, ya una formación. Yo no daba la clase de matemáticas, daba psicología general. Pues no empecé a hablar y todos plática y se reían de mí, no me hicieron caso, y bueno, nos vemos mañana, porque era todos los días la clase, y eran clases de 1 hora 10, de 1 hora 20 minutos, y era una clase de discursiva, magistral. Pues dije, ¿cómo le hago? Ahí estoy entretenido. Pues bueno, al día siguiente me dio un montón de libros, llegué con muchos libros, los puse en el escritorio, le doy 2, 3 golpes así, vamos a iniciar la clase, y todos empezaron a ver, no a mí, a los libros. Empecé a dar la clase y me empezaron a poner atención. Terminó la clase, le dije, mire, disculpe, ninguno de estos libros es de psicología, pero si no los traigo no me hacen caso. Y se empezaron a reír y generó muy buena empatía. Entonces ya de ahí en adelante trabajé 18 años en la normal superior también. Sí, y en ese lapso pues también me tocó ir a trabajar a la normal Miguel F. Martínez. Pero yo pensé que habías llegado ahí como alumno. A la normal superior estuve en 2 especialidades, hice 2 especialidades. Primero como alumno, termino una especialidad como alumno y esa es la que me invitan a trabajar. Y sigo estudiando otra especialidad también, en cursos de verano. ¿Y en secundaria nunca diste clases? Sí, di clases en la secundaria nocturna y diurna también. Y curiosamente di clases de inglés que, pues a mí para el inglés no. ¿Cómo le hice? No sé, pues dicen que los muchachos aprendieron. Bueno, tenías
la pedagogía. Sí, básicamente, porque sí, yo sé que decía muchas las cosas que decía, no creo que me hayan entendido, ¿verdad? O hablábamos el inglés del piporro, más o menos, sí, que me entendían. El piporro. Sí. De Nat King Cole. Sí, por ejemplo. Y y sí, trabajé nocturna, también secundarias nocturnas, un tiempo. Y luego, ¿cómo llegas a la normal Miguel F. Martínez como maestro? ¿Verdad? ¿Llegas como maestro? Como maestro. Curiosamente, se presenta un programa nacional en los 90, a nivel nacional, con una relación con los campesinos, con la CNC, para hacer un programa de alfabetización por parte del sindicato. Y en el estado hay muy pocas escuelas rurales y buscaban a una persona que tuviera un perfil que conociera la educación rural para los procesos de alfabetización. Me manda a llamar un amigo, un buen amigo que en paz descanse, me invita a tomar un curso a México. Y en México, pues ahí pues hicimos algunas apreciaciones ahí de discusión. Me recuerdo mucho con Díaz Barriga, que hablaba del método de la investigación y y discutimos unas cosas. Me mandaron llamar, entonces ahí también me quedé a trabajar en el Comité Nacional en la parte académica. Regreso y me dicen, oye, tienes que ir a la normal, pasa estos detalles. Pero pues, ¿cómo le hago? Tengo que presentar, y muchas negociaciones que se hacen para que en aquel tiempo era muy difícil, bueno, hasta la fecha es difícil que se incorporaran si no tenías amigos, y yo nunca, realmente, digo amigos, me refiero a compromisos políticos que se generan. Yo nunca generé compromisos políticos. Voy, presento, paso, entro a trabajar a la normal, y a los 15 días ya me andaban corriendo porque les decía que lo que se estaba pasando estaba mal. O sea, lo que se está haciendo no va a evolucionar la educación, y desde los 15 días en adelante fue un debate muy curioso con las autoridades, porque yo les decía, es que no les interesa a ustedes la educación, les interesa administrar la escuela o les interesa esto, y esto no, pues, no es justo, la gente no merece esta situación, y la normal ha sido un ícono a nivel nacional, ¿no? Entonces ahí empezó las situaciones y el estira y afloja, y ahí duré 25 años, ¿no? 25. En la normal, como maestro. Y yo creo que, y lo digo con mucha honestidad, yo creo que fui de los maestros que realmente siempre cumplió con su carga académica. A mí me daban todas las horas y de todas las materias posibles para que, a ver si me desesperaba y me iba, pero por el contrario, conocí generaciones completas, que les di clases a todos los alumnos de generaciones completas, y entraba a un salón con una materia y luego otra, y qué materia me toca y en qué grupo, y corre para acá y corre para allá. Así lo hicimos. Fíjate que yo te invité porque yo conozco mucha gente que te aprecia mucho, bueno, que te reconoce mucho como maestro. Gracias. Como que tu vocación de enseñar, de enseñar con el ejemplo, de motivar a los jóvenes. Yo he visto eso, por eso te quise invitar, pero además porque yo ya sabía un poco de que tu papá y tu mamá habían sido maestros rurales. Así es. Bueno, tu mamá que vive todavía vive mi madre. Afortunadamente, sí. ¿no? Sí. Siempre otro día me tocó verte ahí en una foto. Sí, y usa Facebook y WhatsApp y todo, sí. Zoom. Está muy 91 años, sí. Está en la bicicleta y está ahí. Está más interesada que tú. Sí, fácil. Así pasa. Sí. Pero sí, fíjate que me llama eso la atención. Y bueno, pues yo creo que esa es una cuestión de vocación, ¿no? Del gusto, pero además esa vocación se lleva de manera permanente, no nada más en el aula. Así es. Porque, bueno, yo me considero maestro, digo, sin haber tenido esa formación, aunque te confieso que a mí me hubiera gustado haber ido a un ejido, así como a trabajar, a disfrutar. Que te mandaron aquí a Escobedo en lugar de mandarte a otro estado. Sí. Entonces, pero yo creo que los que nos gusta la educación la practicamos siempre. Claro. Yo porque ando corrigiendo, que no tiene nada que ver y nada, y ando dando consejos. No, pues sí, eso es muy importante. Es parte del ser maestro, Así ¿no? es. Fíjate que una de las experiencias que es muy agradable para mi persona es cuando trabajo en esa escuela rural, pues impulsamos muchas actividades con los niños. En aquel tiempo yo los llevaba a diferentes lugares, traía un bochito que amontonaba ahí 15 alumnos y nos íbamos a Juárez si se asustaban porque aquí hay mucho tráfico, y me agarraban de donde pudieran porque veían mucha gente. Y pues los empecé a preparar
con una mentalidad diferente, ustedes van a hacer algo que vale la pena. Y empezó. Y fíjate, curiosamente, cuando yo estudié en el jardín de niños, estuve un tiempo en jardín de niños cuando recién llegamos del Ejido al pueblo. Curiosamente estaba el jardín aquí y arriba estaba la masonería, el consejo del masón del pueblo. ¿Qué pueblo te refieres? Gualahuises. Y las maestras, la maestra Anita, que era la maestra de piano, y la maestra Elvira, una tocaba el piano y otra nos enseñó a hacer varias actividades. Yo tendría 4 años de edad porque me metieron de 5 a la primaria, decían que algo sabía, no creo. Pero aprendí a sembrar almácigos, a verdura, pero aprendí a tejer mecate con carrizo, a fundirlo, a hacerlo, y les empecé a enseñar a los alumnos cuando estaba en la escuela rural. Curiosamente empezaron a vender esos productos cuando en los cabazos nomás estaba la mera esquina que vendían elotes. Esta gente iba, hacía cortinas, hacía maceteros, y ahí afuera, ahí por el camino, ahí se paraban a vender los productos, y casi todos se hicieron emprendedores, y muy, muy exitosos. Algunos estudiaron en Estados Unidos en la universidad, 3 de ellos, otro es empresario acá. O sea, tuvieron, de los 8 alumnos que salían de 6º año en aquel tiempo, 7 hicieron todo un trayecto bastante considerable, y me los encuentro y con mucho gusto los veo. Esa es una gran satisfacción, encontrarte a quienes fueron tus alumnos y que te encuentren, ¿no? Y que te saluden con agrado, con afecto, con reconocimiento, con gratitud. Yo creo que eso es algo... ¿Qué es lo que vale la pena en la vida? Porque es lo que, cuando hablamos de trascender, yo creo que trascender tiene que ver con que cuando uno no quede impregnado en el ser humano, en las personas con quienes convives, algo que valga la pena en la vida. Sí, por eso decimos que quien muere en el corazón nunca muere. Digo, que quien no muere en el corazón nunca muere, ¿verdad? Pues está ahí, algo tiene que existir, y pues yo creo que a veces puede ser el propósito de vida, ¿no? De hacer algo que valga la pena, en ese sentido. Yo creo que sí, fíjate. Oye, bueno, y después, ¿cómo es el proceso para que llegues a ser director de la normal Miguel F. Martínez, benemérita y centenaria? Así es, con 150 años. Pues mira, será un fenómeno muy, muy curioso e interesante. Desde que llego como maestro veo muchas cuestiones que a mi juicio no me agradaban, pero bueno, cada uno hizo su historia, ¿no? Y desde que llegas como maestro. Desde que llego como maestro. Entonces, o sea, 20 años antes de que llegues a la dirección. Así es. Entonces, empiezo a comentar, voy a ser director de esta escuela. Excuso de 7 cuántos problemas tuve por el hecho de pronunciarlo y decirlo públicamente, y se burlaban, se reían de mí. No importa, pues yo ser director de esta escuela. Y pensaba, bueno, ¿quién me va a patrocinar? Pues si los que están en los lugares específicos pueden hacerlo, pues en realidad no había ni aprecio no había nada, pues a fin de cuentas. Al grado de que les decía a los directivos, algún día voy a ser director de esta institución. Sí, está bien. Entonces ya lo vieron tan en serio que me pasaron cosas, me metieron a la cárcel por robarme libros, dijeron. Me inventaron cosas así, y pues obviamente no eran mentiras, pero sí era para tratar de exhibirme en cuanta cosa pudiera. Mandaron secuestrar a mis hijos, los amenazaron, me rompieron los vidrios de la camioneta. O sea, hay una mafia muy rarilla ahí. Oye, pero parece historia de terror. Así es, o sea, fue muy, muy duro. Mi hijo se tuvo que dar de baja. Mi hija llega en segundo lugar en el examen de admisión y la borran de la lista para ingresar a la normal. O sea, fue muy duro, muy difícil en ese sentido. Y sí pasé situaciones muy críticas y yo no quité el dedo del renglón. Y curiosamente la gente que me hizo daño a mí, a la familia, a la gente fue a los que más acerqué. Si tenían la capacidad, y algunos llorando me decían, es que, ¿cómo es que me invitas si tú sabes? Vamos a empezar un trayecto, ¿no? Cada uno traía a cargar en su conciencia las cosas que le corresponden. Y a fin de cuentas llegué a ser director. Se conoce como una bofetada con guante blanco. Así es. Entonces llegamos ahí a la dirección e inmediatamente empezamos a cambiar la dinámica de trabajo en muchos aspectos. De hecho, esto que está pasando ahorita, nosotros ya visionábamos estrategias diferentes de trabajo en la escuela, que a fin de cuentas cuando me voy las quitan todas, y ahí está el mal, ahí el resultado ahí está palpable, ¿no? De que no saben qué hacer ahorita
Con eso nosotros habíamos preparado escenarios para todas las contingencias necesarias en ese tiempo. La virtualidad, 2 o 3 idiomas, teníamos 5 idiomas diferentes, en grupos muy pequeños, pero había idiomas, hacer las salas sustentables, muchas cosas que con un recurso muy limitado hacíamos las cosas ahí en la escuela, pero lo hicimos. La actualización, información de los docentes. Así es. Pues de hecho, en el 2015, cuando llegamos, había un rezago muy grande en procesos de matrículas, que había matrículas alumnos sin matrículas, había rezagos de titulación, había muchos rezagos. Y posteriormente, aunado a ese problema, había pocos alumnos relativamente. Después de la reforma del 93 empieza a decaer la matrícula. Nosotros generamos toda una condición y fue la única normal a nivel nacional que casi duplicó la cantidad de alumnos, que implicó el doble también de compromisos para el trabajo, ¿no? Entonces, de tener 1,060 alumnos, llegamos a tener 1,900 alumnos. O sea, fue la que más creció en eso y en infraestructura también, que acondicionamos las aulas adecuadamente para eso. Y en el 2016, en mayo del 2016, logramos presentar un acuerdo y una estrategia nacional para las normales, porque en el 2015 ya nos habían informado que les iban a cerrar. Y aquí en Monterrey tuvimos una reunión con autoridades educativas de todo el país, que es fue un evento histórico, no faltó ninguno, y con 30 directores y exdirectores de normales del país. Se saca la estrategia y a partir de ahí se fortalece el normalismo a nivel nacional. Y de hecho me toca a mí coordinar los trabajos con los directores a nivel nacional en las propuestas de reformas educativas, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista laboral. Nosotros planteamos, y a mí me tocó plantearlo con los 2 exsecretarios de Educación, los anteriores al maestro Esteban, la propuesta y el convencimiento de los secretarios de Educación que se tenía que modificar el reglamento de normales, porque los reglamentos, había 12, 13 modelos diferentes en el país para el ingreso de los maestros a las normales, y a mí me tocó recorrer gran parte de la República para hacer consenso y plantear una estrategia para la cuestión laboral, que se aplicó en muchos estados del país menos aquí. Sí. Curiosamente. Muy curioso. Oye, pues yo me acuerdo que la normal, pues como todas las instituciones han tenido altibajos. Así es. Pero cuando a ti te tocó tomarla estaba muy mal. Sí, estaba en el lugar 167 en la evaluación de 260 normales. Tenía del 60 al 70% de idoneidad bajo el criterio anterior. Sí. Y nosotros hicimos una estrategia y el año siguiente estábamos en el 97, 98% en las 3 licenciaturas. ¿Y cómo lo hiciste para eso? Bueno, yo trabajé... ¿Cuál fue tu fórmula? ¿Cómo trabajaste? Primero, la confianza con los maestros. O sea, darles la libertad, la flexibilidad para que hicieran lo que tuvieran que hacer, lo necesario a disposición, claro, apegados también a los planes y programas de estudio y toda esa cuestión. Esa fue una parte, no hostigar a los maestros, sino apoyarlos. Y por otra parte, preparamos unos cursos de inducción hacia el proceso de evaluación, porque a fin de cuentas era un examen de origen, ¿sí? Entonces preparamos a los alumnos a propia voluntad de ellos en contraturno, fines de semana, y a mí me tocaba dar gran parte de los cursos, porque yo trabajé, cuando trabajé en el Sindicato Nacional en el área académica, en el grupos técnico-pedagógicos, trabajé en lo que es en carrera magisterial, pero en los procesos de evaluación. Entendí mucho el mensaje de los constructores, de quienes hacían los reactivos, que es muy similar a lo que hace PISA. Entonces, trabajé en un método que empecé a implementar desde los 90 y más o menos les di sugerencias a los alumnos cómo podían hacer el análisis de los procesos de evaluación específicamente en el examen, ¿sí? Desarrollé un método de análisis y discriminación para el aprendizaje que desarrolla el pensamiento crítico también y bueno, pues resulta que las evaluaciones fueron muy significativas, cambiaron bastante, pero había apoyo de muchos maestros de la escuela en otras áreas. Y eso fue lo que hicimos. Lo hiciste muy rápido. Muy rápido. De hecho, recién llegado, lo primero, empezamos a trabajar sobre ese proceso. Los alumnos que iban a presentar, los que iban a egresar para presentar, tienen pero es un sacrificio. Aceptaron y entraron. ¿Cuántos años estuviste al frente de la dirección? Casi 4 años. Casi 4 años trabajamos al frente de la escuela. Nos faltaban cosas por hacer y dejamos algunos pendientes que fue humanamente imposible resolver, pero en ese tiempo creo que cumplimos con la misión que nos correspondía.
sí. Oye, Noé, fíjate que yo te veo como que eres un maestro muy dedicado a la academia, a la pedagogía, a la docencia. Y conozco muchos maestros pues que están mucho en la parte sindical. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Tú no has intervenido en lo sindical o lo has combinado, o lo has podido combinar? Porque hay extremos, ¿no? Hay quienes están en el sindicalismo y ya no vuelven a agarrar un GIS. Claro. Bueno, ya no se usan los GIS, ¿no? Pero antes se le decía prófugo del GIS, ¿no? Es correcto. Fíjate, la combinación ahí con el sindicato a mí me tocó en la parte académica. También tuve representación sindical, pero yo jamás dejé mi trabajo. O sea, para mí primordialmente fue mi trabajo. Incluso cuando llegué a ser representante de un sector de maestros que había ciertos problemas, me decían, vamos a hacer paro y vamos a... Sí, salimos a las 6 de la tarde, los espero en tal parte, a las 6:30 nos vamos a hacer donde quieran, no hay ningún problema. Y así lo hicimos. O sea, las pocas veces que protestamos, y les decía, es que entiendan que el hecho que te desprendas del grupo estás dañando a terceros, y en este caso a los niños, ya eso no es justo, ¿no? A los alumnos, pues. Entonces esa fue mi política, y la mayor parte del tiempo la invertí en la vida académica, en el sindicato. Gran parte de las transformaciones que se hicieron a nivel nacional me tocó compartirla con la maestra Graciela Ochoa, en paz descanse, que era la coordinadora, y me tenía mucha confianza. Las reformas educativas, la carrera magisterial, enlace, todos esos proyectos a nivel nacional que los manejaba el sindicato, curiosamente, porque bueno, la Secretaría dejó de hacer su tarea en tiempo y forma en aquel tiempo, y a mí me tocó formar parte de todo ese proceso, pero mi interés era la vida académica. Tan así que a la fecha he dictado más de 1000 conferencias y más de 350 talleres, pero de manera gratuita, sin fines lucrativos. Jamás he cobrado un peso. Y en muchas de las ocasiones ha sido con mis propios recursos que me trasladaba a diferentes partes de la República, en el Estado o aquí en las escuelas, y ha sido mi pasión. A mí me invitan para dar una charla en tal parte en diciembre y yo ya estoy pensando qué es lo que voy a hacer de aquí a me voy tachando los días, pero en realidad era muy continuo, pero sí preparo a conciencia las cosas que tengo que hacer, y como a finalizar de los eventos no hay ningún fin lucrativo. Es muy satisfactorio cuando algún maestro te expresa alguna situación agradable. Entonces yo creo que eso para mí ha sido lo que ha valido la pena hasta la fecha. Pues fíjate que qué bueno que lo platicas, porque yo creo que eso es bien importante, hacer lo que te gusta y hacerlo con pasión, con entrega, y sobre todo una labor tan noble como es el educar. Para terminar, te quiero preguntar, uno siempre tiene referentes en lo que hace, ¿no? En tu caso, así como maestro, ¿quiénes son los maestros que tu referente, o tus referentes, o tus maestros, o tu maestro, que sea así como decir tu ejemplo, ¿no? Mi padre, paz descanse, y mi madre más metódica. Mi padre, y una combinación de que cuando tenía como 10, 11 años de edad, no sé qué me pasó, pero empecé a leer mucha literatura hindú. Pero ya obviamente con la traducción, pero yo era muy pequeño entonces, y mi padre siempre fue un asiduo lector, tenía una biblioteca, la mitad del salario lo gastaba en libros y la mitad para comer. Entonces, qué maravilla que tuviste esa oportunidad. Y ahí fue mi gran maestro de toda la vida. Qué maravilla. Oye, y además, algo más, tu papá hizo algo que me parece que es un gran legado de los muchos que hizo, pero hay uno que platícanos, el de componer la canción para cada municipio de Nuevo León. Sí, hace el proyecto, se llama Ecos del Terruño. Escribe un tema musical para cada uno de los municipios de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, Cunas de Baja California, Durango, Veracruz, el estado de Morelos, pero particularmente estos 3 estados, ya con música, con videos, donde habla de la historia de cada uno de los municipios. Hace una investigación que realizó durante casi 50 años, poco más de 50 años, si no es que más, pero una investigación de campo donde entrevistaba a las personas, investigación documental, y está plasmada en un proyecto que se llama Ecos del Terruño. Pues yo creo que vamos a necesitar otro programa para hablar de eso, fíjate, porque me parece que es muy interesante. Así es. Pues te agradezco mucho, Noé, que hayas compartido este tiempo con nosotros, y bueno, pues esto es trascendente. Nos vemos en la próxima. Gracias.